¿Sabes qué es más aterrador que perderlo todo? Mirar al cielo y solo escuchar silencio, ninguna respuesta, ninguna explicación, ninguna señal, como si Dios te hubiera dejado hablando solo entre las ruinas de tu propia vida. Pero lo que nadie te dice es que ese silencio que duele, ese vacío después de la caída, puede ser el momento más sagrado de tu historia. El lugar donde Dios más actúa es justo donde tú piensas que Él desapareció. Todo se vino abajo y tú te quedaste ahí, quieto, con las manos vacías, mirando todo lo que alguna vez fue certezas ahora en ruinas. Perdiste cosas que creías que nunca perderías, personas, lugares, sueños, planes. El suelo desapareció y en lo más profundo una parte de ti gritaba: Dios, ¿dónde estás? Pero el cielo se quedó mudo. Creemos que cuando Dios ama, responde. Esperamos que hable, que consuele, que aparezca con un milagro. Pero no. Vino el silencio. Llegó la madrugada sin fin. Apareció ese tipo de dolor que nadie ve, que nadie entiende y que hasta te da vergüenza admitir. Y ahí es cuando algo dentro de ti empieza a morir. La fe se tuerce, la esperanza se esconde y la duda comienza a hablar. ¿Será que esto es un castigo? ¿Será que ya no hay vuelta atrás para mí? ¿Será que Dios se cansó de mí? Y entonces recuerdas a Job, el hombre que lo perdió todo: familia, salud, dinero, dignidad. Y aún así, no recibió una respuesta inmediata. Solo silencio, solo el peso de la prueba. Pero incluso en la oscuridad, él dijo: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Cómo alguien puede decir eso después de perderlo todo? Pero aquí viene el golpe de realidad. Dios no desapareció, simplemente dejó de hablar, para empezar a actuar. Hay lugares del alma que solo se tocan cuando todo alrededor ha sido quitado. Hay reconstrucciones que solo comienzan cuando lo viejo ha sido completamente destruido. Y ese silencio puede ser el sonido de un nuevo cimiento, siendo colocado, sin audiencia, sin aplausos, sin testigos. Solo tú y Dios, en la oscuridad, en la intimidad. Porque a veces Él calla para ver si tu fe habla. Él te quita todo para mostrarte que lo que tenías no era todo. Si estás en ese lugar oscuro donde todo parece perdido, quiero que escribas aquí en los comentarios: aquí estoy. Solo eso, 3 palabras. Pero dicen que aún sigues de pie, que aún respiras, que el cielo puede estar callado, pero tu fe todavía tiene voz. Y quizás, solo quizás, esa sea la respuesta que tanto estabas esperando. No, es solo perderlo todo. Es tener que mirar a la vida a los ojos y admitir que estás empezando desde cero, sin nada, sin nadie, sin dirección. Y lo peor es la vergüenza. Pero lo que hoy parece ruina puede ser el terreno exacto donde Dios va a levantar tu verdadera historia. Porque a veces el nuevo comienzo más grande de tu vida se disfraza de fracaso. Te despertaste y todo había cambiado. Lo que un día te daba seguridad ya no está. Las personas que decían estar contigo desaparecieron. Los planes, las certezas, el nombre que habías construido, se fueron. Y ahora estás ahí con la cara al suelo, con esa sensación de estar retrocediendo mientras los demás avanzan. Ves a otros construyendo, logrando, celebrando, y tú teniendo que volver al punto cero, como si tu historia hubiese sido reiniciada sin tu permiso. Y te preguntas: ¿qué fue lo que hice mal? ¿Por qué tuve que perder tanto para llegar aquí? ¿Será que Dios me olvidó? Pero nadie ve eso. Nadie ve tus noches sin consuelo. Nadie ve cuando tienes que fingir fuerza para no preocupar a los demás. Nadie ve cuando tragas tus lágrimas para no parecer débil. Imagina esta escena: una persona sola, sentada en el borde de la cama, las manos en la cara. No hay luz, solo sombras. Una habitación vacía, como su alma, y en el fondo, un susurro: tal vez merezco estar aquí. Pero no. Ese pensamiento no viene de Dios.
Viene del enemigo que quiere que tú confundas proceso con castigo. Y ahí es donde muchos se rinden. Pero escucha esto. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Dios no está terminando contigo. Está reescribiendo tu historia desde las cenizas. Y aunque ahora estés en el polvo, es ahí donde Él planta los comienzos más gloriosos. Tal vez no te diste cuenta, pero lo que perdiste te tenía preso. Lo que se cayó te estaba deteniendo. Y ese desde cero que tanto te duele, es Dios dándote una segunda oportunidad, una hoja limpia para escribir con sangre, fe y propósito. No es humillación, es redirección. Dios no te está exponiendo, te está posicionando. Si tú también estás en ese lugar donde todo parece que retrocedió, si sientes que estás empezando desde las ruinas, escribe aquí abajo en los comentarios: yo acepto el nuevo comienzo. Decláralo, grítalo en silencio, porque aunque no lo veas ahora, Dios no te está quitando, Dios te está preparando. Caer duele, pero nada quiebra tanto como las miradas que te juzgan, nada corta tan hondo como los susurros que no se atreven a decir tu nombre, pero todos apuntan a ti. Lo que nadie te dice es que a veces Dios te esconde en la humillación para mostrarte que tu valor no depende de la aprobación de los hombres, sino del propósito que Él ya escribió para ti. Una cosa es perderlo todo, otra es ver cómo las personas que te rodeaban comienzan a mirarte diferente, como si tu caída fuese contagiosa, como si tu dolor fuese tu culpa, como si tú ya no tuvieras nada digno que ofrecer. Y tú finges que no te importa, que estás fuerte, que estás firme, pero por dentro, algo en ti se rompe cada vez que alguien te mira con pena, con desprecio, o peor, con indiferencia. La caída te dejó sin cosas, pero el juicio te deja sin voz. Te hace sentir pequeño, sucio, culpable, como si no merecieras una nueva oportunidad. Te imagino caminando por la calle, cabeza baja. Las palabras de los demás te persiguen como fantasmas. Lo sabía. Él se lo buscó. Ella no merecía tanta bendición, y cada frase que no se dice, la imaginas, porque el silencio también hiere. Pero quiero que recuerdes esto. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Ellos te vieron caer, pero no vieron cuánto luchaste para mantenerte de pie. No vieron tus oraciones con lágrimas. No vieron las madrugadas donde solo tú y Dios sabían lo roto que estabas. ¿Sabes qué es lo más irónico? Muchos que hoy te juzgan no soportarían vivir un solo día con el peso que tú estás cargando. Critican desde lejos, pero jamás se acercan para ayudar. Te observan como si fueras un espectáculo, pero Dios te ve como una obra en construcción. Y sí, te juzgaron, te etiquetaron, te cancelaron, pero lo que ellos no saben es que justo cuando te enterraron, Dios ya había decidido que tú no eras semilla muerta, sino semilla de resurrección. Si tú también has sentido el peso del juicio de los demás, si alguna vez pensaste en rendirte por lo que dicen de ti, escribe aquí en los comentarios: ellos me juzgan, pero Dios me conoce. Que el mundo mire tu caída, pero que Dios sea testigo de tu levantamiento. Porque la última palabra no la tiene la gente, la tiene aquel que te levantará con honra donde solo hubo vergüenza. El desierto no es el final, es la sala de cirugía de Dios y solo lo entiendes cuando empieza a doler de verdad. Hay un dolor que no viene para matarte, viene para sacar lo que está podrido por dentro. Y a veces Dios te lleva al desierto no para castigarte, sino para operar en ti donde nadie más puede llegar. ¿Alguna vez sentiste que todo te está siendo arrancado? Como si Dios te estuviera cortando, alejando, despojando. Primero viene la soledad, después el silencio, y luego el espejo. Sí, el espejo. El desierto te obliga a mirar hacia adentro, a esas heridas que fingías haber superado,
a esas adicciones emocionales escondidas detrás de lo espiritual, a ese orgullo disfrazado de autoestima. En el desierto no hay audiencia, no hay máscaras, no hay distracciones. Solo estás tú, Dios, y esas partes de ti que necesitan morir. ¿Te acuerdas de Moisés? Dios lo sacó del palacio y al desierto. Allí pasó 40 años siendo vaciado. Y solo entonces Dios le habló a través de la zarza ardiente. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3:5. ¿Sabes lo que eso significa? A veces Dios te quita el suelo para enseñarte a pisar sobre lo eterno. ¿Y si lo que llamas abandono es anestesia? ¿Y si ese dolor es Dios salvándote de un futuro que te destruiría? ¿Y si esa soledad es el principio de una reconstrucción? Dios te está cortando. Sí, pero Él solo opera en aquellos que aún piensa usar. La cirugía duele, pero después del corte viene la sanidad. Después del llanto viene la restauración. Después del desierto viene la tierra prometida. Si tú también estás en ese desierto y sientes que Dios te está operando por dentro, escribe en los comentarios, corta pero sana. Sí, escríbelo, porque aunque no entiendas ahora, sigues en manos del médico de médicos, y Él nunca hace una cirugía sin una promesa al final. El silencio de Dios duele. Se siente como rechazo, como abandono. Pero lo que tú llamas silencio podría ser el sonido exacto de Dios construyendo lo que oraste en secreto. Hay un tipo de silencio que no es castigo, es estrategia divina. Dios no responde, porque está usando sus manos para formar lo que aún no estás listo para recibir. Oras, lloras, clamas con todo tu ser, pero todo lo que recibes es silencio, sin respuestas, sin señales, y te preguntas, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que escuchó? La mente grita, el corazón se hunde, ves promesas, pero solo sientes el vacío. Es como esperar una puerta que nunca se abre, en medio de la oscuridad. Pero aquí va una verdad brutal. Dios no necesita hablar para estar obrando. De hecho, las construcciones más profundas se hacen en silencio. Solo oyes el martillo, cuando ya se colocó la última piedra. Y Jesús no le respondió nada. Lucas 23:9. Frente a las preguntas, frente al juicio, Jesús guardó silencio. ¿Sabes por qué? Porque quien tiene propósito no necesita defenderse. El silencio de Dios no es ausencia, es precisión, es intención, es preparación. ¿Estás en silencio? Tal vez Dios está escribiendo justo el capítulo que más vas a testificar mañana. Él calla, pero mueve piezas, cierra puertas, prepara personas y te entrena a confiar incluso cuando todo está mudo. No confundas el silencio de Dios con su indiferencia. Él está obrando en lo invisible para entregarte lo inevitable. Si tú también estás en ese silencio, si alguna vez dijiste, Dios, ¿dónde estás? Escribe en los comentarios. Aunque calles, yo confío, porque eso es fe. Eso es lealtad en la oscuridad. Y los que creen sin señales son los que más fuerte gritarán cuando vier la victoria. No lo perdiste. Dios lo arrancó, porque hay cosas que no pueden ir contigo al lugar donde Él te quiere llevar. No toda pérdida es tragedia. A veces es protección. Dios arranca lo que tú te niegas a soltar, porque sabe que si sigue ahí, te va a destruir por dentro. Sientes que todo se cae, relaciones que se rompen, puertas que se cierran, personas que se alejan, y tú te preguntas, ¿qué hice mal? Pero, ¿y si no hiciste nada mal? ¿Y si esa pérdida es Dios amándote lo suficiente para no dejarte estancado en el lugar equivocado? Tú te agarras a lo que te da seguridad, historia, identidad, pero Dios ve lo que tú no puedes ver. Él sabe que algunas amistades te apagan, algunas rutinas te enfrían, algunos planes te alejan de Él. Y entonces, Él arranca.
con dolor, con fuerza, pero con destino. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. ¿Entiendes? Ahora, incluso lo que da fruto será podado, porque crecer requiere cortes, lo que tú llamas pérdida. Dios lo llama poda, y quien no entiende la poda, se rinde antes de ver el fruto. Dios no te está castigando, te está haciendo espacio, porque para que llegue lo nuevo, lo viejo debe salir, y hay cosas que tú nunca soltarías voluntariamente. Entonces, Él las arranca, no porque sea cruel, sino porque te ama demasiado como para dejarte vivir por debajo de tu propósito. Si perdiste algo, alguien, o fuiste sacado de un lugar donde querías quedarte, escribe en los comentarios si es Dios que arranque, con fe, con dolor, porque lo que Dios te quita hoy es para que mañana florezcas donde jamás imaginaste llegar. Lo que se rompe no es el final, es solo el inicio de lo que Dios está haciendo en ti y dentro de ti. No temas el dolor de la destrucción. Dios no destruye por destruir. Él rompe para hacerte más fuerte, para reconstruir lo que nunca imaginaste. Te sientes destruido, como si todo a tu alrededor se estuviera desmoronando. Tus planes, tus sueños, todo lo que pensabas para tu futuro, ahora está quebrado en pedazos. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? Pero lo que no ves es que la destrucción es solo la primera fase del plan de Dios. No puedes ser reconstruido si primero no eres quebrado. Y Dios, Él rompe de una manera tan dolorosa que a veces no entiendes, pero es necesario, porque tu corazón, tu espíritu, necesitan ser remodelados, necesitan una renovación profunda. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Dios no quiere solo sanar tus heridas superficiales. Él quiere reconstruir tu alma, tu mente, tus cimientos. Él no va a solo reparar, Él va a transformar. Y para que eso pase, necesitará romper todo lo que ya no sirve. Lo que tú llamas pérdida es la mano de Dios reconstruyendo tu ser. Nada puede ser renovado sin que algo se rompa primero. Y estás siendo roto para ser moldeado en algo mucho más fuerte, mucho más resistente. El dolor que sientes ahora no es castigo, es preparación. Dios te está haciendo más fuerte, te está preparando para algo que ni siquiera imaginas. Y cuando mires atrás te darás cuenta de que todo lo que se rompió fue la única forma en que Él te hizo completo. Si sientes que estás roto, si lo que eras se deshizo, pero algo nuevo está surgiendo dentro de ti, escribe en los comentarios: soy obra de Dios, Él está reconstruyendo. La reconstrucción es dolorosa, pero es el único camino para algo nuevo. Y no solo sobrevivirás a esto, saldrás más fuerte. No estás atrasado, estás justo donde Dios quiere. Solo que aún no te ha dicho por qué. Ese silencio que sientes, esa espera que parece eterna, no es abandono, es estrategia celestial. El tiempo de Dios nunca falla, solo que no se mueve al ritmo de tu ansiedad. Oras, pero todo sigue igual. Clamas y el cielo parece cerrado. Miras a tu alrededor y nada cambia. Y llega la duda: ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero la verdad es esta: Dios nunca llega antes ni después. Llega cuando debe, en el momento exacto, en el minuto que más lo necesitas, aunque no sea el que tú querías. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se mueve por prisa, se mueve por propósito. Y aunque no lo veas ahora, este tiempo de espera está preparando el escenario, colocando a las personas correctas en su lugar, eliminando peligros invisibles, formándote por dentro, para que cuando llegue la promesa, puedas sostenerla con firmeza. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. No se trata de velocidad, se trata de madurez, y Dios prefiere hacerte esperar. Antes que darte algo grande, cuando aún no estás listo. Tal vez lo que más te duele no es lo que te falta, es tu impaciencia, porque lo quieres todo ya.
Pero el ya puede ser peligroso si Dios aún está trabajando en lo invisible. Cuando Dios te hace esperar, no es rechazo, es protección, es formación, es garantía de que lo que viene no te va a destruir. Tú no estás abandonado. Estás en construcción y todo lo que Él prometió se cumplirá. En su tiempo, no en el tuyo. Si estás esperando algo y el tiempo te pesa en el alma, escribe en los comentarios: yo espero en el tiempo de Dios. Porque aunque no lo veas, Él está obrando. Y cuando llegue el momento, nada podrá detenerlo. El silencio de Dios duele, pero es en ese silencio donde más habla. A tu fe. No necesitas una respuesta ahora, necesitas confianza. Porque cuando Dios calla, está entrenando tu corazón para caminar incluso en la oscuridad. ¿Cuántas veces te arrodillaste, esperando una voz, una señal, un alivio, y todo lo que recibiste fue silencio? Un silencio tan fuerte que parece abandono, pero Dios no habla todo el tiempo. Él es Padre, y un Padre que ama también educa. A veces guarda silencio, no porque se fue, sino porque te está enseñando a vivir por fe, no por explicación. El silencio de Dios es un entrenamiento, una prueba. Seguirás confiando, incluso sin entender nada. Él guarda silencio para profundizarte. Te quita el control para enseñarte dependencia. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Creer cuando hay ruido es fácil, pero en el vacío, ahí es donde se revela la fe. Dios te está construyendo cuando parece que no hay nada, porque la fe real no es creer cuando todo tiene sentido, es seguir creyendo cuando nada lo tiene. El silencio de Dios es un espejo. Revela en qué confías de verdad. ¿Confías en Dios o solo en lo que Él responde? A veces lo que más te forma es lo que más te incomoda. Esperar a ciegas, sin señales. Pero Dios está, aunque no hable, aunque se esconda. Él no se fue. Solo está formando tu interior. Si estás viviendo un silencio de Dios y aún así decides confiar, escribe en los comentarios: aunque en silencio, yo confío. Porque la fe que resiste el silencio es la fe que recibe la promesa. Quizás eso que llamas pérdida fue la liberación más silenciosa de Dios. No perdiste todo, solo perdiste lo que te estaba frenando. Y cuando Dios corta, es porque vio lo que tú no veías. Sí, duele. Construiste vínculos, sueños, promesas, y de repente todo se cayó. La persona que prometió quedarse fue la primera en irse. Ese trabajo seguro desapareció. Esa amistad incondicional se volvió ausencia. Y el dolor de la pérdida grita más fuerte que tu fe. Pero escucha esto. No toda pérdida es una derrota. A veces es Dios limpiando el camino, porque lo que viene no puede crecer en la tierra vieja que tú te negabas a soltar. Hay cosas que llamas mías, pero Dios sabe que si se quedan, te matan por dentro. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Mateo 15:13. Dios no arranca lo que te sostiene, arranca lo que te envenena. Aunque aún no lo notes, por eso permitió esa pérdida, esa separación, esa caída. No fue para destruirte, fue para liberarte. Estabas aferrado a lo que llamabas bendición, pero Dios vio que te estaba consumiendo. Esa relación te apagaba, ese lugar te estancaba, ese hábito te destruía. Entonces, Él hizo lo que tú no podías hacer, cortó, eliminó, sacó, y ahora te sientes vacío, pero en realidad estás más ligero para subir. Si perdiste algo que parecía vital, pero hoy sabes que eso te detenía, escribe en los comentarios: Dios me liberó, aunque dolió. Porque no todo lo que se va es una maldición. A veces es una bendición envuelta en dolor. Tal vez estás llorando por algo que Dios está celebrando en el cielo, porque lo que parece el final puede ser solo el inicio de su plan. No llegaste al final, solo diste vuelta en el camino.
Y cuando todo se derrumba, es porque Dios decidió reconstruirte. Hay finales que duelen tanto que apagan la esperanza. Miras a tu alrededor y solo ves ruinas donde antes había ilusiones. Y te preguntas, ¿de qué sirvió todo esto? Pero escucha, quizás eso que se cayó nunca fue tu destino. Solo fue parte del proceso. Una etapa, una estructura que debía caer porque estaba podrida desde dentro. Dios no desperdicia finales. Él cierra puertas sin aviso, pero siempre abre caminos donde parecía no haber salida. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. El dolor del final no es la prueba del fracaso, es el anuncio de una transformación. Dios nunca cierra un ciclo sin tener uno mejor para comenzar. A veces, eso que tú llamas pérdida es solo el nacimiento de un nuevo propósito. ¿Y si todo lo que perdiste fue Dios despejando el camino para lo que tú le habías pedido? ¿Y si esta caída era justo lo que necesitabas para despertar? Pensaste que era el fin, pero Dios sonrió desde el cielo y dijo, ahora sí, estás listo para comenzar. Si esta palabra llegó a tu corazón, si ahora ves que ese final solo fue el inicio, escribe aquí abajo, el final fue solo el comienzo, porque cuando Dios empieza de nuevo, nada vuelve a ser igual. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Dios nunca quita, sin tener algo mayor para devolverte. Tal vez hoy solo veas lo que perdiste, pero Dios ya está diseñando tu restitución, y cuando Él devuelve, lo hace con intereses, honra y propósito. A veces Dios permite que todo se derrumbe, para que aprendas a no construir sobre lo superficial. Él quita, sí, pero no para dejarte en el suelo, sino para prepararte para la altura a la que vas a llegar. Hay personas que te vieron perder, pero también van a tener que verte levantarte. Lloraste en silencio durante noches, y nadie lo notó, pero Dios lo vio, y cada lágrima que cayó fue una semilla que sembraste en el cielo. No fue el final, fue el comienzo de una cosecha que traerá no solo lo que perdiste, sino mucho más. Y os restituiré los años que comió la langosta. Joel 2:25. Dios es el único que puede devolverte el tiempo, el único juez que te recompensa con más de lo que perdiste, la única mano que quita para después entregarte algo que ni tú te atreverías a pedir. No, vas a quedarte donde caíste, no vas a quedarte sin respuesta. El tiempo de restitución ya viene y cuando llegue, vas a entender que cada no fue una protección, cada puerta cerrada fue un escudo y cada dolor fue el molde de tu fuerza. Si esta palabra tocó tu alma, escribe aquí abajo en los comentarios. Dios me va a restituir con intereses, y si todavía no te suscribiste a este canal, hazlo ahora. Porque aquí decimos lo que muchos callan. El dolor no es el final, es solo el ensayo de lo que Dios está por construir en ti. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita entender que cuando Dios quita, es porque está por devolver algo que ni los ojos humanos pueden imaginar. Entre el dolor y la fe, hay un nuevo comienzo. Y tú acabas de dar el primer paso. Nos vemos en el próximo video.